Bien, bueno, vamos a comenzar. Yo no sé si alguien de ustedes pudo acceder, porque lo que estoy viendo es que nadie de Tucumán, son todos de otros lugares, por lo que Mm. estoy viendo. Eh, no sé si alguno de ustedes pudo acceder al temario, o sea, los temas que se ven, todo eso. ¿Pudieron acceder al ver algo, leer algo o no? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Y qué les pareció de lo que fueron viendo? Y un poco de historia, arranco con un poco de historia de lo que es la evolución de la óptica oftálmica desde tiempos de los romanos. Sí, Y bueno, después también un poco de lo que es sí. Espera un segundito. Espera un segundito que tengo un problema aquí en el audio. Disculpe, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora lo escuchamos. Sí, había surgido un inconveniente con el internet. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, entonces, lo que yo le decía hace un ratito es que, como le decía, la óptica oftálmica es la columna vertebral de la carrera. Eso que vio, leyeron algo de historia, no sé quién fue el que me dijo que leyó algo de historia. ¿Y algo de historia? Yo, Diana. Diana, Diana. Bueno, es interesante la historia, pero por supuesto que es algo como para que nosotros tengamos mayor conocimiento de lo que es, ¿no es cierto? Pero en síntesis, no es, digamos, lo más importante, ¿no es cierto? Yo ahora les quiero compartir una imagen, no sé si ustedes la pueden ver, de lo que es la óptica oftálmica, ¿sí? Del concepto de óptica oftálmica, ¿sí? De todas maneras ustedes lo están viendo, pero más o menos yo le leo. La óptica oftálmica abarca las actividades relacionadas con la mejora de la visión, en concreto con la corrección de las ametropías y defectos de la refracción del ojo, como son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia, o vista cansada que se llama comúnmente, ¿sí? Para los que más o menos tienen algún conocimiento porque trabajan en óptica o trabajaron en óptica o trabajan actualmente, ustedes saben que la presbicia es un problema que nos surge a todas las personas de los 40 a los 50 años, es un promedio general, por ahí puede suceder que pueda ser un poquito antes, un poco más adelante, pero el promedio general es 40 a los 50 años. La presbicia sucede porque los músculos que sostienen el cristalino, que es el que se mueve, el que digamos que cambia las distintas curvaturas para la ubicación, ¿no es cierto? Se engrosan, por el tiempo se engrosan, entonces eso hace que el cristalino pierda esa flexibilidad. Entonces, para que nosotros podamos leer, necesitamos la colaboración de un anteojo, ¿sí? Esa es la famosa presbicia que a todos nos llega, ¿sí? Hay gente que por ahí es miope, que la miopía es un problema que es para ver de lejos, y muchas veces a las personas que tienen miopía, ellos dicen que a ellos no les llega la presbicia. Y al miope también le llega la presbicia, lo que pasa que como es un vicio opuesto a la presbicia, ¿qué sucede? Se baja la graduación. O sea que teóricamente hay una compensación, ¿sí? Entonces eso colabora, ¿no es cierto?, para que esa persona que tenía una elevada miopía, de golpe, cuando llega de los 40 a los 50, empieza a tener menos miopía, ¿sí? Y por supuesto, no tiene problema para ver de cerca, porque es miope, entonces esa miopía le hace contrarrestar el efecto de la presbicia, ¿sí? Pero también la tiene a la presbicia, o sea que la presbicia nos llega a todos. Puede ser algunos más, mucho más antes, más adelante, pero en síntesis a todos nos llega la presbicia, o sea que eso es algo que nos va a tocar a todos. Y después ya tenemos la miopía y la hipermetropía. La miopía
es un vicio, sintéticamente la miopía es un problema para ver de lejos, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? La miopía tiene una cierta clasificación. ¿Por qué? Porque en la miopía general, normal, vos decís, la persona tiene problema para ver de lejos, listo. Pero ¿por qué esa persona no ve de lejos? Porque ¿qué sucede? Los rayos que ingresan al ojito, ¿sí? Para que la imagen llegue a la retina, ¿sí? Tiene que ser un ojo hemétrope, que un ojo sano, ¿sí? Que no tiene ningún inconveniente. Cuando ya el ojo se convierte en un ojo amétrope, ¿sí? En el caso de la miopía, ya esa imagen no llega a la retina, se forma antes de llegar a la retina. Por eso se dice que el miope tiene un exceso de convergencia, porque justamente la imagen se forma antes de llegar a la retina. Lo que pasa es que es un poco más amplio el campo. ¿Por qué? Porque la miopía, no nos olvidemos, que no solamente es la palabra miopía y nada más. O sea, hay una clasificación que nos indica a nosotros por qué tiene miopía esa persona, a qué se debe, ¿sí? Entonces, ¿qué se pasa? En la clasificación nosotros vemos que la miopía puede ser por curvatura, ¿sí? Nosotros nunca nos olvidemos, yo siempre desde el primer año aclaro eso porque lo vamos a ver los 3 años y conmigo van a tener segundo y tercer año contactología, donde vamos a ver mucho de esto, porque ustedes nunca se olviden los medios refringentes del ojo. Los medios refringentes del ojo son 4, siempre contemplando de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la córnea, tenemos el humor acuoso, tenemos el cristalino y tenemos el humor vítreo. Esos distintos medios refringentes, ¿sí? Es lo que hacen hacer que el rayo llegue a la retina. Cuando el rayo no llega a la retina, como el caso de la miopía, ¿qué sucede? Puede ser un problema de curvatura de la córnea. Si repasamos, la córnea es el primer medio refringente del ojo, ¿sí? Entonces, esa curvatura impide que ese rayo se forme en la retina, ¿sí? Ese es un tipo de miopía. Después podemos tener una miopía por índices. ¿A qué se refiere el índice? Ahí ya entramos mucho a hablar de la refracción, porque no nos olvidemos que la refracción es la desviación de un rayo cuando pasa de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad. Entonces, ¿qué pasa? Los índices de refracción pueden hacer que se modifique la dirección de esos rayos de imagen hacia llegar a la retina. Entonces, ¿qué pasa? No va a llegar a la retina, porque al cambiar los índices de refracción, por darle un ejemplo, el índice de refracción del aire es 1 y el índice de refracción de la córnea es 1.3. ¿Sí? Entonces, póngale, el rayo viene del aire a un índice determinado cuando se choca con la córnea, ¿no es cierto? Que el primer medio de del ojo ya se encuentra con otro índice que ya produce una desviación. Sigue con el humor acuoso, que también tiene otro índice que produce otra desviación. Se choca también con el cristalino, con otro índice de refracción, y se choca también con el humor vítreo, que tiene otro índice de refracción. Entonces, cuando esos índices han variado, ¿sí? También hacen que la imagen no llegue a la retina. Y después también, aunque ustedes no crean, hay un caso que es muy atípico, ustedes por ahí se van a dar cuenta, más las personas que trabajan en óptica, lo que hacen contactología o vieron contactología lo van a ver, lo van a observar mucho más. No sé si ustedes han observado que hay muchas personas que tienen, las personas miopes, ¿no? Que tienen los ojos muy saltones, ¿sí? Bueno, eso es porque el eje antero-posterior, ¿sí? Es más largo de lo normal, ¿sí? Que es la distancia que existe, digamos, del globo ocular, ¿no es cierto?, desde la córnea hasta la retina, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese eje que es más largo, ¿sí?, que el eje normal, entonces eso también hace que la imagen se forme antes de llegar a la retina. Entonces, nosotros ya hablando de miopía únicamente, ya tenemos 3 tipos de causas. Profesor, ¿eso es lo que se llama bocio o algo así? Que tienen el ojo así como saltón. Exoftalmos, es eso. O Ectoctalmo. bocio.
Sí, No, ¿Cómo es? eso es no, eso se llama exoftalmos, pero porque se acumula algún material posterior al globo ocular y lo empuja hacia adelante. No necesariamente tiene que tener el diámetro aumentado. sí, 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 eso Eso es, pasa claro. Pero eso en ya, el hipertiroidismo, claro, ahí ya estamos hablando de una patología. de una Ah, patología, claro. Esto es, ok. digamos, yo lo que le estoy comentando a ustedes es a qué se puede deber la miopía. Ah, ok. ¿Estamos? Perfecto. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero las primeras cirugías de miopía se realizaban en los cortes en la córnea, porque se hacían estudios que eran lo más que actualmente también se hace, ¿no? Se hacía una topografía y una paquimetría. La topografía era para ver cómo estaba la superficie de la córnea y la paquimetría era para ver cómo era el espesor corneal. Y de esa manera se podía determinar si se le podía realizar un corte a la córnea, ¿sí? Y de esa manera Para poder, explicarla. claro, claro, por ejemplo, una córnea miope, para hacerlo más grave, más sintético, una córnea no miope es como que es más cerrada. Entonces hace que el Hay rayo, más curvatura. claro, mayor curvatura, por eso lo que pasa es que yo me expreso como cerrado o abierto, porque nosotros cuando adaptemos lente de contacto, trabajamos más con una córnea o más cerrada o más abierta. Y eso nos va a posibilitar a nosotros buscar la curvatura de la lente a adaptar. Entonces nosotros, los contactólogos o los ópticos, más el contactólogo, ¿no es cierto? Nos expresamos más como una córnea más cerrada, ¿sí? Pero está perfecto. O sea, ¿qué pasaba? Si le hace unos cortes a la córnea y eso hacía que la córnea se abra. Entonces, al abrirse la córnea, se cambiaba la curvatura de la córnea y de esa manera el rayo llegaba a la retina, ¿sí? Eso es en rasgos generales, ¿sí? Como yo siempre le digo, el óptico contactólogo es un colaborador del oftalmólogo, ¿sí? Nosotros no hacemos patología, no tratamos medicamentos, no hacemos eso. Pero ¿por qué tenemos que tener conocimiento? Porque la realidad es que el médico le da la receta al paciente y después ese paciente va a nuestra óptica y cuando llega a la óptica de ustedes, le va a suceder así, o ya le sucede, no tiene idea de lo que le pasa dentro del ojo, ¿sí? Porque el médico no le va a explicar eso. El oftalmólogo te atiende, te da la grabación y listo, no, no te va a estar explicando que los vicios de refracción, eso más lo van a hacer ustedes y cuando hagan la parte de contactología con mucho más razón, porque el contactólogo tiene un vínculo más cercano con el paciente que el óptico, en el aspecto que el óptico por ahí hace un anteojo y tal vez vuelva a verlo al paciente a los 2 años y que no ha tenido ningún inconveniente, ningún cambio. En cambio, el contactólogo lo ve más frecuentemente al paciente. Entonces, ese es un gran vínculo que se crea entre el contactólogo o el óptico, ¿sí? Que es una profesión conjunta, pero donde el contactólogo tiene un mayor contacto con el paciente, ¿no es cierto? Bien, eso es un rango general, la miopía. Después tenemos la hipermetropía. ¿Qué sucede con la hipermetropía? La hipermetropía, no sé si ustedes han escuchado muchas veces, que hay personas que tienen, porque teóricamente la hipermetropía es un problema para ver de cerca, ¿sí? Puntualmente la hipermetropía es un problema para ver de cerca. Pero sin embargo, hay personas que son hipermétrope y ven mal de lejos. ¿Por qué? Porque la hipermetropía es un problema de acomodación, ¿sí? Es un problema acomodativo donde influyen los músculos y muchos otros elementos que no sucede tanto en la miopía. Ustedes fíjense que la mayoría de los estrabismos son hipermétropes, ¿sí? Porque hay un problema muscular, ¿sí? Donde hay una desviación. Entonces, ¿qué sucede? En la hipermetropía podemos tener problemas para ver de lejos y de cerca, ¿sí? Si ustedes me dicen conceptualmente, la hipermetropía es un problema para ver de cerca, ¿sí? Pero también si ustedes tienen una persona que tiene hipermetropía y tiene problemas para ver de lejos, no se tienen que sorprender porque también sucede eso porque la hipermetropía es un problema de acomodación, ¿sí? Y eso es un rasgo general de la hipermetropía y que también cuando son más chicos, el caso de estrabismo se los suele operar, ¿sí? Hay otros tipos de cirugía. Disculpe, profesor, ¿acomodación de qué? ¿Del cristalino? De los, ¿Eh? de los músculos, Ah, de los músculos. Pero del cristalino. de todo el globo ocular, no solamente del cristalino. ¿Por qué de todo el globo ocular? Porque Ah, está bien. no te olvides que la, eh,
Por eso yo le daba el caso del estrabismo. El estrabismo también son hipermetropías, ¿sí? Por supuesto que hay otro tipo de problemas también, pero también son hipermetropías, problemas musculares, ¿sí? Que cuando son chicos se lo trata y hay el caso que se lo opera, ¿sí? Porque es un tema muscular, ¿estamos? Entonces, por eso muchas veces las personas se confunden con el tema de la hipermetropía, porque la hipermetropía en síntesis es un problema para ver de cerca, pero que también influye de lejos en muchos casos, ¿sí? Los que trabajan en óptica o los que vieron en óptica van a ver que muchas veces tienen una hipermetropía de lejos y de cerca tienen una presbicia, y los dos se corrigen con signos positivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, muchas... ¿La hipermetropía puede ser positiva y negativa o es solo No, positiva? no, bueno, la hipermetropía es siempre positiva. Siempre positiva. Una persona hipermétrope que teóricamente en definición es un problema para ver de cerca, ¿sí? También puede tener problemas para ver de lejos, porque es un problema de acomodación de los músculos que trabajan en el ojito, ¿sí? No solamente los músculos ciliares, todos los músculos, ¿sí? Que hacen que se mueva el globo ocular. ¿Estamos de acuerdo? Que son muchos. ¿Estamos? Nosotros no entramos a ver los músculos, porque eso ya es más complejo, pero nosotros tenemos que saber que la hipermetropía puede ser tanto de cerca como de lejos, ¿sí? Y después, el otro vicio de refracción que es muy importante y que es no complicado, pero es más complejo, es el astigmatismo, ¿sí? ¿Por qué el astigmatismo es más complejo? Porque ya en el astigmatismo ya estamos en presencia de una deformación de la córnea, ¿sí? Donde esa deformación puede hacer que se clasifique en distintos tipos de vicio de refracción, ¿sí? El astigmatismo, en síntesis, como para yo sintetizarlo y se puede entender, yo siempre digo que es como cuando vos ves un objeto, ¿sí? Ponele, vos ves una taza o ves un vaso, y dentro de tu ojito se te forman dos imágenes, ¿sí? Pero yo siempre cuando digo eso hago una aclaración que no significa que es una diplopía. Una diplopía es cuando vos ves doble a un objeto, ¿sí? El astigmatismo, vos al objeto lo ves o deformado o falta de nitidez, y dentro de tu ojito se te forman dos imágenes, ¿sí? Yo eso lo aclaro siempre porque suele confundirse cuando yo explico esto. El astigmatismo se lo puede confundir con la diplopía y no es así, porque la diplopía es que nosotros vemos dos objetos siendo uno. En cambio, en el astigmatismo, a nosotros dentro de nuestro ojo se nos forman dos imágenes de un solo objeto, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? Hay una clasificación de astigmatismo, ¿sí? Que esa, no la vamos a ver en esta clase porque no nos va a alcanzar a ver esta clase por el tiempo que nos queda, pero esa explicación de astigmatismo es lo que nos va a hacer entender todos los procedimientos y las interpretaciones de receta. ¿Por qué yo hago mucho hincapié en esto? Porque el astigmatismo y la miopía y la hipermetropía nos va a servir para, cuando nosotros dominemos ese tema, nos va a servir a nosotros para saber, ¿sí? Qué vicio de refracción tiene la persona y cómo se clasifica. ¿Por qué es importante eso? No ustedes ahora que están en primer cuatrimestre, pero yo, por ejemplo, ya en el segundo cuatrimestre ya vemos interpretación de recetas, ¿sí? Como para que ustedes ya vayan viendo una receta y ya, viendo la receta, ya sepan qué problema tiene la persona, qué le sucede, todos los vicios, ¿sí? ¿Estamos? Eso es algo que vamos a ir viendo todas las clases. Yo lo que le iba a sugerir es que ustedes vayan leyendo el temario o sea, de la teoría. ¿Por qué? Porque hay temas que por ello no hablo mucho, porque yo hago más hincapié. A ver, yo trato de sacarle fruto a los 40 minutos, ¿sí? Para ustedes y para que ustedes saquen las dudas, ¿sí? Ustedes traten de ver, de leer, por ejemplo, aquí hay un tema que se llama la óptica oftálmica, sus divisiones, óptica tecnológica, óptica fisiológica y optometría, ¿sí? Por ejemplo, la optometría es la persona que hace la refracción, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros en este país no está autorizada la optometría,
Entonces eso lo hace actualmente el oculista o el oftalmólogo, ¿sí? En otros países del mundo, Europa, si van a España o a otro país, ustedes van a ver que el que hace esto es el optómetra, o sea, el que da la receta es el optómetra y el oculista médica o hace cirugía o tratamientos, ¿sí? Pero en este país no se ejerce la optometría, entonces lo tenemos que conocer al tema, saber a qué se dedican y para que usted lo pueda ir viendo. Lo que yo le sugiero es que ustedes vayan leyendo, cualquier duda que tengan, la vemos en la próxima clase y seguimos avanzando con los vicios de refracción y profundizando este tema, que es lo que más les va a servir a ustedes para que puedan entender mejor la materia y, bueno, les guste mucho más, ¿sí? ¿Ah? Bueno, yo me voy despidiendo, pues ya se va a cortar en cualquier momento. Nos vemos el próximo viernes. Un gusto conocerlos a todos. ¿Ah? Un gusto. Un gusto. Gracias, igualmente. Espero que hayan ¿Ese disfrutado la clase. sería el próximo viernes o el otro? Ah, no, el próximo, Es el tercero del mes. la Bien, segunda y tercera semana. segunda y tercera. Perfecto.